Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre grupos y roles sociales. Empecemos por los grupos sociales. En la lectura que ustedes realizaron esta semana, venía un concepto un tanto interesante sobre lo que eran los grupos sociales primarios. Leyeron a dos autores al respecto, aunque de una manera un poco más resumida. ¿Qué es un grupo social? Un grupo social sería una colección de individuos que se encuentren vinculados en un mismo tiempo y espacio de manera cotidiana. Vamos a dejarlo en eso. Tiempo, espacio, cotidianidad. Ese es tu grupo social como tal. Ahora hablemos de un grupo social primario. El grupo social primario inicia, y vamos a partir de la imagen que está a la parte superior izquierda, de la familia. La familia tendría que ser forzosamente nuestro grupo social primario de referencia. No es necesariamente así siempre y no es necesariamente así en tiempos modernos. Sin embargo, vamos a decir que esa familia, ya sea que le esté faltando un papá, le esté faltando una mamá o le esté faltando un hermano, una hermana, se convierte en nuestro grupo vamos a llamarle, nuestro grupo de referencia. Hay cuatro características que van a definir el grupo primario y es que en él se va a sentir confort y ese confort va a brindar intimidad. Esta intimidad significa que con este grupo primario será con el único con el que compartamos ideas, emociones, actitudes, que sean reales y más allá de una máscara que le presentemos a todos los demás. Esa máscara más adelante la conocemos como el rol. Este confort, esta intimidad que nos permite ser nosotros mismos es completamente indispensable para el desarrollo de un ser humano. Se supone que en términos de la antigüedad, y por eso estábamos estudiando las ciencias sociales a partir de los grupos más antiguos, el ser humano empezó como grupos totalmente unidos, al grado que todos compartían ese grado de intimidad. Y eso prolongaba, vamos a decir, el grado de felicidad o el nivel de felicidad al que podía aspirar un individuo. Si esto es cierto, quiere decir que antes de que hubiera propiedad privada y unos tuvieran más que otros y hubiera una diferenciación de clases, la intimidad hacía que fuera, vamos a decir, más grande mi nivel de felicidad y compenetración con mi grupo, porque mi grupo, todo mi grupo humano era un grupo primario. Hay un ejemplo interesante cerca de Toledo, en España, de una comunidad que se dedican a investigarla desde hace poco más de 12 años, porque no encontraban qué era lo que hacía que la gente en este grupo viviera más de 100 años en promedio. Todos, más de 100 años en promedio. Después de mucha investigación encontraron que en realidad lo que pasaba es que tenían un sistema muy curioso de ayudarse. La comunidad se vinculaba de manera que todos se sentían cómodos con todos. Ergo, el nivel de confort o de intimidad era altísimo. Se sentían seguros, se sentían confiados y al reducir el nivel de estrés se prolongaba incluso la vida. Si me lo pueden creer, esa es más o menos la lógica de esto. El grupo primario, a medida que vamos evolucionando, o vamos a decir madurando, vamos cambiando de grupo primario. Generalmente en la adolescencia, 14, 15 años, desplazamos a nuestros padres y los sustituimos por amigos. A veces es un poco antes, a veces un poco después. Tiene que ver biológicamente con el hecho de que el ser humano desarrolla otras conexiones sinápticas en el cerebro y el cerebro literalmente cambia, se convierte en otra cosa completamente distinta. Cuando eso sucede, el grupo primario que originalmente integraba la familia nuclear se convierte ahora en amigos. Voy a regresar a la familia. No necesariamente quiere decir que la familia sea siempre el grupo social por referencia o de referencia. En ocasiones este grupo primario, como lo es la familia, presenta, vamos a decir, padres incompetentes, padres ausentes, cualquier otra forma. Nosotros lo que buscamos hacer es sustituirlos. Es común en tiempos más modernos que un niño haga la sustitución al no poder entender o no poder congeniar con su madre, la sustituye por una tía, una prima, una maestra. Lo mismo le sucede a los niños, es completamente normal. Lo que necesitamos es tener ese confort y esa intimidad. Y la necesitamos en una regularidad total. Sigamos con los amigos. Los amigos van a darnos ese confort y esa intimidad que necesitamos y que a la postre se va a sustituir por finalmente la relación de pareja, hasta que la pareja se convierte en una nueva unidad familiar que perpetúa el círculo. Familia, unidad nuclear familiar, amigos, después pareja, y así seguirá y seguirá y seguirá. El grupo primario brinda seguridad, brinda confianza,
que esta confianza estará muy ligada a la intimidad, salvo por una diferencia. La confianza significa que tenemos esa necesidad de sentirnos seguros, esa necesidad de... Y voy a irme a un caso muy particular. Seguramente les ha ocurrido que han estado en una casa o en un lugar solos por primera vez. Nos sucede cuando nos mudamos solos por primera vez o cuando nos dejan en casa solos por primera vez. Cuando no hay nadie más que compartir o con quien compartir, la confianza se va. ¿En qué sentido? Seguramente habrán escuchado algún ruido a medianoche y ¿qué es lo que buscas? Buscas la sartén, un palo o cualquier objeto que encuentres y estás como en actitud defensiva. Esto es tremendamente común. Cuando hay dos personas en la casa no sientes esa necesidad, ergo la confianza. Y sobre todo la lealtad. El grupo nuclear, los amigos y más tarde la pareja genera una total lealtad de parte del individuo. Es decir, yo tengo necesidad de mantenerme leal con esa persona, con ese grupo. De eso se trata el grupo social primario. El grupo social va a aportar en este sentido nuestros valores, nuestras ideas principales y las metas que debemos de cumplir socialmente hablando. Desde estas personas con las que nos juntamos, con las que socializamos, nos van a ir dirigiendo o encauzando hacia lo que vamos a lograr. Estas personas insertan la primera semilla de lo que vas a querer lograr en sociedad. Si estas semillas fueron muy pequeñas, pues imagínate. Pasemos al grupo social secundario. El grupo social secundario se caracteriza por enfrascarse o ubicarse en un marco de cotidianidad, igual que el primario, solo que hay una diferencia. El confort o la intimidad simple y sencillamente no existe. No existe un tipo de seguridad y no existe un tipo total de confianza. El ejemplo más clásico es el de una chica en una oficina. Lo plantea Cantrell en su libro sobre relaciones y grupos sociales y dice, imagínate una chica, no importa tanto si es atractiva o no, está en sus 20s y se sube en un ascensor para ir a trabajar a su edificio, pero ya lo hace de noche. Y lo hace con un cotrabajador, con alguien con quien trabaja, que conoce, que saluda, a un horario incómodo donde sabe que hay pocas personas. Automáticamente la chica está en la defensiva por encontrarse con otra persona en un ascensor que no es de su entera confianza. Esta lealtad también, de la que estábamos hablando hace unos minutos, no existe. Y si existe, está reducida o supeditada al hecho de que primero esté el grupo social. Dicho de otra forma, si en algún punto voy a tener que ser leal, ya sea a mi familia o a mi empleo, es más común que se opte por la familia, porque finalmente estamos programados para ello. El grupo primario se lleva nuestra lealtad, el grupo secundario no. ¿Quién forma parte de mi grupo secundario? Son gente con la que trabajo, son gente con la que convivo en hobbies conocidos en la escuela, son gente con la que tengo que ver, los conozco por nombre, sé más o menos su vida, pero no tengo interés en saber a profundidad. Un ejemplo muy común es Don Pepe, el que me vende mis cigarrillos o me vende mi café. Todos los días lo saludo, voy, le consumo algo, platicamos 2 minutos sobre el clima, sobre el fútbol, sobre cualquier otra banalidad, pero realmente no compartimos absolutamente nada. Y de eso se trata el grupo secundario. El grupo secundario es una forma en la que hemos logrado convivir a partir de la creación de comunidades gigantescas, de ciudades. Estas macrocomunidades donde las interacciones o las relaciones entre personas tienen que ser más casuales porque simple y sencillamente el tiempo no da para más. Sigamos adelante. Todas las sociedades son estructuras sociales jerarquizadas. Nos referimos un poco a la teoría de Talcott Parsons. En ese sentido, una sociedad como tal está compuesta de distintos grupos en distintos modelos. Lo que hacemos para distinguir estos grupos es que los jerarquizamos según clases sociales. Y esas clases sociales tienen que ver con los famosos niveles sociales y económicos. Los niveles sociales y económicos no son solamente por quién tiene el mejor coche o quién vive en una mejor zona. Tienen que ver con un tipo de procesamiento de la cultura. La cultura la compartimos todos en una sola comunidad o en una estructura social jerarquizada. A esta estructura social jerarquizada le podemos llamar México como país. México tiene una cultura. Esta cultura me dice que hay distintos objetos, distintas formas de pensar, distintas actitudes, distintas ideas que son pertenecientes a esta sociedad, por así decirlo.
Pero dentro de esta hay varios tipos de subcultura inmersos de acuerdo a las clases sociales. Y así podemos encontrar que en la clase social más alta hay culturas que son lo que aparentan ser la cultura o la estructura social jerarquizada y subculturas que se diferencian solo un poco. Por ejemplo, habrá personas que entiendan que legítimamente o lícitamente la forma de acceder a una casa, un auto y a todo lo que todos queremos es mediante el trabajo, mediante el estudio, y por lo tanto van a estar insertadas aquí. Habrá otras personas que digan no, más bien la forma en la que podemos acceder a una casa y a un auto es tomando de más de quien no se da cuenta, y le podemos llamar como ustedes gusten, una subcultura más. Y habrá quien diga, tomamos de quien tiene, y vamos a llamarle ladrones, o vamos a llamarle como quieras. Cada uno de ellos cumple un rol dentro de toda esta estructura social y cumple un rol en función a la clase social a la que pertenece y al tipo de subcultura a la que pertenece. Y basado en este rol, basada en su clase social, basada en la cultura a la que pertenece, genera un tipo de ideología, una forma de pensar que le es única. Y así tendrás que la gente que pertenece a este estrato o a este nivel no pensará como la gente que está aquí, ni como la gente que está acá, ni como la gente que está acá, ni como la gente que está acá. Esa es finalmente la estructura de jerarquización. Los roles primordialmente son asignados en función al género. Esto quiere decir que las actitudes, ideas, acciones y valores que nosotros tenemos tienen que ver con el género que ocupamos. Dicho de otro modo, desde el momento en que yo nazco, mi madre, mi padre vieron, vamos a decir que el doctor les da al bebé, lo vieron y dijeron, wow, es niño. Y al momento de es niño, pintemos la recámara de azul, traigámosle cochecitos, avioncitos, juguetes y demás. El primer bubu, la primera caída que tiene el niño inmediatamente es, los niños no lloran, aguántense como un macho. Los niños deben de hacer esto, los niños deben de portarse así, los niños actúan así. A ti no te puede gustar esto, un hombre que se respete debe actuar de tal o cual forma. A las mujeres fue exactamente lo mismo. Las mujeres mexicanas, por ejemplo, están programadas para casarse, desde niñas. Las mujeres en general, en cualquier cultura, están programadas para casarse y perpetuar el modelo familiar. Deben de ser sensibles, deben de ser astutas, deben de hacer caso hasta cierto punto a la figura del varón, porque finalmente vivimos en una sociedad machista o falocéntrica. Genera actitudes, genera ideas, genera acciones, genera valores, formas de resolver, formas de actuar, formas de pensar. Estos roles sociales basados en el género, que es la primer forma en la que somos diferenciados como seres humanos, generan finalmente nuestro tejido social. Sigamos con esto. Por cuanto hace a los objetivos u objetos, a esto le vamos a llamar el sistema de objetos y medios. Los objetos u objetivos que perseguimos en una sociedad no son muy distintos sin importar en qué subcultura te encuentres. Todos queremos dinero, todos queremos viajar, permanecer jóvenes, tener una casa, tener un auto, tener una pareja o una familia y trascender. La diferencia es cómo lo quieres. Probablemente yo con dinero, a lo mejor 3 palos verdes me hacen feliz, 3 millones de dólares. Soy feliz. Viajar, quizás solo quiero conocer 10 países en particular y probablemente no son los que tú quieres conocer, ni la cantidad de dinero que tú quieres tener. Permanecer joven a lo mejor no me obsesiona tanto como bajar de peso o como... Y ahí es donde se ajusta una ideología general, una idea total de sociedad, a lo que es la idiosincrasia de una persona. Todos finalmente ocupamos todos estos roles. Aquí encontré obviamente la imagen en inglés que me pareció muy divertida. Ella es jefa, es entrenadora, es asistente, es hija, es mamá, es abogado, es amigo, es esposa, es vecino, es consumidor, es cocinera, es un consultor financiero, es prima, es tía. Todos ocupamos toda esta multitud de roles en una sociedad de acuerdo al grupo en el que nos desempeñemos y de acuerdo al estrato que nos ubiquemos. Si finalmente la idea de acuerdo a qué tanto conocimiento y qué tanto dinero ostentes, tú te ubicas verticalmente en la pirámide, que mostraba hace un instante, basado en tu estatus, la idea del rol es que sin dejar de ser tú, sin dejar de tener lo que tienes, puedes ir hacia arriba o hacia abajo. Y mañana puedes estar comiendo tacos de gusano con mezcal en un terreno baldío y el día de mañana puedes estar en el restaurante más lujoso de la Ciudad de México vestido de frac. Esa es finalmente la lógica de los roles.
Los roles te permiten ser otra persona, por eso se le llaman también máscaras sociales. Estas máscaras sociales también nos orientan hacia la consecución de estos objetivos. Había mencionado hace unos instantes que estos objetivos que nosotros perseguimos son socialmente impuestos y generalmente es el grupo primario quien te da esas ideas de qué es lo que debes de aspirar. Nosotros elegiremos los medios también de lograr todo esto basado en lo que cada uno de nosotros pensemos. Lo vamos a pensar de acuerdo a nuestra familia. Si nuestra familia ve como algo lícito o ilícito, lo ve como válido, si se vale hacer algo ilícito para conseguir lo que quieres o no se vale hacer algo ilícito, nosotros orientaremos nuestro pensamiento y nuestras actitudes hacia ese lado. Lo mismo los amigos. Por eso es que te dicen que quien se junta con lobos se enseña a aullar. No hay nada más cierto. Júntate con personas que te digan que los medios para conseguir todo lo que quieres se vale hacerlo ilícitamente y lo considerarás una opción. De eso se tratan los roles y los grupos sociales. En la lectura que ustedes hicieron hablaron de los grupos de referencia. Un grupo de referencia es quién me aspiro yo a ser. Y puedo, por ejemplo, si yo juego fútbol llanero los domingos, puedo voltear a ver a un futbolista de primer nivel, pensar en un Rafa Márquez y decir, yo quiero ser como él. Y se vuelve un grupo de referencia, alguien a quien yo admiro. No es alguien a quien yo conozca, no es alguien que yo tenga ahí. Comparto finalmente mis mismos objetivos familiarmente impuestos y los medios quizá tengan que ver con otro grupo de referencia. El grupo de pertenencia que tiene que ver con mi grupo primario y secundario y el estrato al que yo me ubico va a determinar finalmente qué tanto voy a desear y qué tanto voy a querer alcanzar esto. Y de eso se tratan los grupos sociales. Todos pertenecemos a múltiples grupos sociales, todos cumplimos distintos roles en sociedad. Lo que tenemos que determinar es que estos roles finalmente son tu elección. Tú eliges si quieres ser la misma persona en todos tus roles y soy la misma persona cuando soy hermano, que cuando soy esposo, que cuando soy amigo, que cuando soy trabajador, que cuando soy jefe. O cambio y mi actitud cambia. Finalmente, lo que podemos aspirar en ese sentido es en tratar de ser congruente con todos los roles que nosotros cumplimos. Esa es la idea de los roles sociales. Y por cuanto a los grupos y por cuanto a lo demás, es desarrollar una conciencia crítica que me permita finalmente ser yo. Chequen la película, es interesante y mucho éxito, estoy a sus órdenes.